5 casas arrasadas por el desbordamiento de un río en Echeandía. 4 muertos por las inundaciones en playas. Y en Chone, un grupo de personas con agua hasta el pecho llevó un ataúd. Los militares no se irán de las cárceles y clasificaron las 35 según su peligrosidad. En rojo están 7, entre las que se incluyen las prisiones La Roca, Cotopaxi y El Turi. La inseguridad impulsa el crecimiento de la industria de la ropa blindada, especialmente de camisetas, chompas y chalecos. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, confirma que el IVA subirá en abril al 15% y será incluido en el presupuesto cuando la ley del conflicto armado entre en vigencia. El ministro de Deportes, Andrés Guzmán, está siendo investigado por la Contraloría y la Asamblea por tener impedimento para ejercer su cargo. Los claveles ecuatorianos no tienen restricciones para ingresar a Rusia, según confirmó el Ministerio de Producción. El próximo 5 de marzo, el Tribunal Superior de Londres dará a conocer su decisión sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Bienvenidos amigos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Comenzamos con las imágenes de los efectos de la época lluviosa en varios cantones. Lluvias se extienden con estragos. En el cantón Echeandía, en Bolívar, 3.000 familias sufren las consecuencias del invierno. En el centro, 5 perdieron sus casas, mientras que otros 10 inmuebles están en riesgo de colapsar por un socavamiento. También hay puentes y caminos afectados, como lo informa Odette Camacho. Las intensas lluvias de las últimas 24 horas y el desbordamiento del río Soloma dejan hasta el momento 3.000 familias afectadas en el cantón Echeandía de la provincia de Bolívar. Una de las zonas más golpeadas es el centro de la ciudad, donde 5 viviendas ubicadas en las riberas del barrio Malecón Alto se desplomaron. No hubo heridos, pues al momento de la emergencia los residentes estaban afuera, pero al llegar encontraron los escombros. Hasta venir todas las cosas ya se han ido, solamente me quedó una nevera echada allí, pero ya las cosas ya no vale. Según la Dirección de Riesgos del municipio, es cerca de 1 cuadra el área que está cediendo por el desbordamiento del río. Además de las 5 casas destruidas, quedan otros 8 inmuebles, entre estos 4 viviendas y 4 locales comerciales que están en riesgo de colapsar. Tenemos ahorita 2 albergues en donde podríamos trasladarles y darles las atenciones que se necesitan. Mientras con maquinaria y palas, 10 trabajadores del municipio empezaron a retirar los escombros arrastrados por el río. Además, personal de la Prefectura de Bolívar intenta armar un muro de contención, colocando rocas gigantes para evitar que el agua socave más el barrio Malecón Alto y se lleve más casas. A pocos metros de esta zona, el puente principal de la ciudad está afectado, pues se ha dañado una de sus bases debido a la fuerza del río. El cantón Echeandía tiene 14.000 habitantes. 4 recintos rurales también están afectados por el invierno, pues no pueden sacar sus productos de la zona porque han quedado incomunicados. En el cantón Playas, en Guayas, confirman la muerte de 4 personas durante las inundaciones, mientras que 1.500 habitantes ya fueron alojados en albergues. William Young muestra la situación en esa localidad. Al menos 300 casas de caña y madera han sido destruidas por las inundaciones en zonas periféricas del cantón Playas. La fuerza del agua las arrastró. 1.500 personas fueron trasladadas a 3 albergues en medio de esta emergencia que se ha registrado en la última semana. Hasta el momento tenemos ya confirmado 4 víctimas mortales. Según el COE cantonal, cerca de 40.000 personas reportan alguna afectación por este embate invernal. Esto es casi el 70% de sus 65.000 habitantes.
7 barrios permanecen bajo el agua. Bellavista es uno de los más afectados. Allí decenas de familias huyeron de sus casas que permanecen inundadas por tercer día consecutivo. Habitantes de estos sectores improvisaron canoas hechas con tronco de balsa para tratar de rescatar algunos de sus bienes. Otros, con botes inflables, lograron salvarse. Ahí el barrio prácticamente nos fue a ayudar, sacamos por ahí lo que más pudimos. Y según el COE de Guayas, 100.000 personas habitan en zonas vulnerables de sus 25 cantones. Es decir, ya estamos enfrentando el fenómeno del Niño. Santa Lucía es otra de las localidades golpeadas por este invierno. Cientos de familias quedaron bajo el agua. En las zonas afectadas se paralizó el comercio, no hay transporte público y se activaron brigadas de salud para asistir a los damnificados. Varias provincias, no solo de la costa, registran inundaciones. En Esmeraldas, por ejemplo, las calles de barrios enteros llevan más de 24 horas bajo el agua, mientras que en Manabí y Chimborazo hay decenas de damnificados y hasta un hospital afectado. La situación en Chone es tan grave que el COE cantonal decidió declarar la emergencia. El agua ingresó a todas partes, al hospital incluso. Inundó las áreas donde normalmente se atiende consulta externa. Llegó hasta los consultorios y ahora amenaza con dañar los insumos médicos y los equipos de alta tecnología. Acaban de comunicar que ya ha ingresado el agua a donde se encuentran el sistema operativo electrónico. Me refiero al tomógrafo, me refiero al radiógrafo y muchos otros. Tras esta situación, el hospital ha cerrado sus puertas y solo atiende emergencias. Pero no es solo el hospital. Es todo. Así recorría hoy un cortejo fúnebre el camino hasta el cementerio, con el ataúd al hombro, la pena enfrente y el agua hasta el cuello. Ante la avalancha de emergencias, las autoridades no pueden llegar a todas partes. A don Segundo, por ejemplo, que tiene 83 años, sus nietos lo rescataron de su casa que se inundó. Al menos él logró salir. Hay familias desesperadas pidiendo ayuda para sus seres queridos. Yo tengo un sobrino en la otra calle que no sé cómo sacarlo, que está incapacitado. El problema no es solo que cada que llueve se inundan, sino que incluso cuando deja de llover, el sistema de alcantarillado no ayuda a que la situación mejore. En las riberas del río Esmeraldas llevan inundados ya un día entero. Y esto, mire, así sea que el río seque, esto sigue hondo, porque no sale el agua, o sea, no tiene por dónde desfogar. Y con una inundación tan prolongada, los pozos sépticos se desbordaron. Ellos solamente cuando son las elecciones es que aparecen a abrazarlo, a besarlo. Y temen que nadie va a ir a socorrerlos con la prontitud que requieren. No es la primera vez que les pasa. De hecho, dicen que les ocurre cada año en cada temporada invernal. El temporal que Guano ha soportado en las últimas horas convirtió las quebradas cercanas en verdaderas cascadas que entraron a la ciudad y llenaron de agua calles y barrios completos. En las casas, los moradores trataron inútilmente de salvar sus enseres. La noche entera y la mañana de hoy la han pasado entre escombros, recogiendo y limpiando para intentar encontrar algo que pudieran salvar. Desde el 1 de abril se aplicará el 15% de IVA. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene listo el informe para justificar ese incremento. Adriana Bermeo tiene más detalles. El IVA subirá desde el 1 de abril al 15%. Así lo confirmó el gobierno. La ley para enfrentar el conflicto armado interno determina que el impuesto al valor agregado se incrementará al 13% de forma permanente y que es potestad del presidente de la República subir 2 puntos luego de un informe que lo justifique. Ese informe fue elaborado por el Ministerio de Economía y está listo para ser enviado una vez que entre en vigencia la ley el próximo 6 de marzo. Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas también, ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. La recaudación con el IVA al 15% será de $750 millones en el 2024. Este ingreso no ha sido contemplado en la proforma presupuestaria que fue entregada la noche del martes a la Asamblea Nacional. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos dice se deberá hacer sobre bases legales firmes. El IVA todavía no está publicado, entonces no está siendo parte de estos ingresos. La recaudación del IVA y otros 2 impuestos creados por la ley para enfrentar el conflicto armado interno que suman $1.500 millones se incluirán en la actualización de la proforma presupuestaria en 4 meses.
presupuesto. Hoja de ruta de Noboa. La proforma presupuestaria llegó a la Asamblea Nacional anoche. Su revisión empezará entre viernes y sábado. El legislativo tiene 30 días para analizarla y debatirla, pero solo podrá hacer observaciones sin modificarla, como le explica Patricio Díaz. La proforma presupuestaria fue entregada a las 10 de la noche de ayer presencialmente. Son más de 900 páginas que la Asamblea deberá analizar. Los documentos fueron remitidos a los 137 legisladores. Esta mañana, durante el cambio de guardia legislativo, al que acudió el jefe de Estado como invitado, el presidente de la Asamblea confirmó que inicia el trámite de la proforma. Tiene que ir a la Comisión de Régimen Económico y hay 30 días para analizar la proforma, hacer observaciones y aprobarlo no. Sin embargo, el país sigue adelante. O sea, por más que no haya aprobación, la proforma, el país sigue adelante. No se puede paralizar el país. La Asamblea no puede alterar ningún monto de la proforma. Según la ley, solo puede hacer observaciones en torno a ingreso y gastos. En la Comisión de Régimen Económico esperan que el Consejo de Administración Legislativa le remita la proforma y empezar su análisis entre viernes y sábado. Lo que nosotros vamos a hacer es, conforme lo determina la Constitución y la ley, que se respeten los presupuestos a educación, a salud y así enviar el informe al Pleno. La comisión la conforman 4 legisladores de ADN y sus aliados, 3 del correísmo, un legislador social cristiano y una asambleísta independiente. Si bien es cierto, hacemos una aprobación, pero es un conocimiento acerca de cómo se van a distribuir los recursos del Estado, sobre todo las fuentes de financiamiento que hay, cómo se van a distribuir los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes y cómo se van a ocupar. Las otras organizaciones políticas empiezan el estudio de la proforma y anuncian que pondrán atención especial en los presupuestos para salud, educación y seguridad. Básicamente en el incremento que está establecido y que se invierta en darle más implementos, más equipamiento, más vehículos, que se fortalezca la fuerza pública. Si la Asamblea aprueba la proforma sin observaciones, entra en vigencia. Pero si sugiere cambios, el documento regresa al presidente 10 días más para que decida si los acoge o se ratifica en el texto original. Este trámite es similar al de un veto. La proforma presupuestaria 2024 supera los 35.000 millones de dólares. De esa cantidad, casi 10.000 millones serán para sueldos y salarios del sector público y cerca de 5.000 para el pago de la deuda. Lenin Artieda con más cifras. Eran más de las 10 de la noche cuando llegó a la Asamblea la proforma presupuestaria 2024 en el último día que el gobierno tenía de plazo para hacerlo. El documento, que no es otra cosa que la hoja de ruta del manejo económico del país, empieza con una cifra: 35.536 millones de dólares. Es lo que necesita el Estado para funcionar este año de acuerdo a la mirada del Ejecutivo. Esto es, un 8% más de lo que se necesitó el año pasado. La proforma prevé que el Producto Interno Bruto alcance los 121.710 millones de dólares, un crecimiento real del 0.8%. El límite de endeudamiento del país se ubica en un 62.7% sobre ese PIB. Muestra también un país que cada vez produce menos petróleo, 156 millones de barriles sin incluir la producción del ITT. Quizás por ello se espera con optimismo que el precio del barril de crudo sea de al menos $66.71. Esta proforma presupuestaria contempla ingresos para el Estado por 24.039 millones de dólares. Los egresos los ubica en 28.848 millones. Así, el déficit global del 2024 se prevé en 4.809 millones de dólares. El Ejecutivo destinará este año para salud 4.491 millones de dólares, un incremento de 610 millones en relación al 2023. Educación contará con 4.641 millones de dólares, luego de un incremento también de 610 millones para este sector. Para la entrega de bonos y pensiones que canaliza el Ministerio de Desarrollo Humano, se destinarán 1.295 millones de dólares. Si se miran los egresos desde otra perspectiva, destacan los 9.823 millones que se destinarán a sueldos en el sector público, así como los 4.842 millones que irán a la amortización de la deuda pública, o los 3.076 millones que se entregarán a los gobiernos autónomos descentralizados sin beneficio de inventario.
También constan los 3.082 millones que se registran para el sistema de seguridad social, los 1.295 millones de dólares que están destinados a las universidades y los 342 millones que irán al programa de lucha contra la desnutrición infantil. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para dar trámite a la proforma presupuestaria. Pueden los legisladores aprobarla o hacer observaciones al documento, y el Ejecutivo decidirá si las acoge o no. Las Fuerzas Armadas semaforizaron las cárceles según su nivel de peligro. El jefe del Comando Conjunto señaló que los militares seguirán en los centros penitenciarios hasta cuando se considere necesario. Paul Romero describe cómo funciona ese mecanismo. Las Fuerzas Armadas seguirán controlando las cárceles de manera indefinida. Lo ratificó este martes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, después de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE en el Palacio de Carondelet, liderada por el presidente Daniel Noboa. Ante la preocupación de la ciudadanía de que Fuerzas Armadas se van a retirar del control de los centros de privación de la libertad, quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario. El próximo 8 de marzo termina la vigencia del estado de excepción por grave conmoción interna, mediante el cual el mandatario ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios para retomar el control del Estado. Desde esa fecha, 9.000 militares permanecen en las cárceles, realizando operativos permanentes de control de armas, municiones y explosivos. El mando militar semaforizó las cárceles según el grado de peligrosidad en rojas, amarillas y verdes. Las consideradas más peligrosas y de alto riesgo son 7 de las 35 existentes, por la presencia de cabecillas de las organizaciones consideradas como terroristas y por los antecedentes de las masacres carcelarias. En Guayas, La Roca, Penitenciaría del Litoral, Regional de Guayaquil. En Esmeraldas, la cárcel de varones de Esmeraldas. Cotopaxi, Regional de Cotopaxi. Azuay, cárcel de Turi. Sucumbíos, Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, frontera con Colombia. En estos centros penitenciarios permanecen unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 19 cárceles están en la lista de las consideradas amarillas de mediana peligrosidad y 9 verdes de baja peligrosidad. En estas últimas, la población carcelaria no supera las 1.000 personas. El presidente ratificó en la entrevista con RTS que los militares tardarán en salir de las cárceles, pero todavía no hay definiciones de cómo procederá el Ejecutivo cuando finalice el estado de excepción. El Tribunal Superior de Londres posterga al menos hasta el 5 de marzo una decisión sobre la extradición de Julian Assange. Esta mañana se realizó la última audiencia para conocer si la justicia le permite a la defensa de Assange un nuevo recurso de apelación o si activa el proceso ya para enviarlo a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por espionaje. El reporte con Pedro Jiménez. Fue el último intento de Julian Assange y de sus abogados por evitar la extradición a Estados Unidos. La defensa presentó los argumentos finales respecto a que se trata de un proceso político, mientras que la Fiscalía insistió en que Assange no actuó como periodista, sino que incurrió en el delito de espionaje y el uso delictivo de computadoras del gobierno para publicar miles de documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán, así como de otros casos, poniendo en riesgo a personas inocentes. Si la Corte falla a favor de Assange, le concederán el derecho a otra apelación y comenzará un nuevo proceso para que se incorporen aspectos de la defensa que antes no constaron en el juicio. Si por el contrario ratifican la extradición, Assange puede pedirle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que bloquee el proceso, aunque podría no darle resultados, ya que la justicia británica la ordenó desde 2022 y fue ratificada el año pasado. Los defensores de Assange argumentan que su vida correrá peligro en los Estados Unidos, ya que si en principio enfrenta penas de hasta 175 años de cárcel por espionaje, cabe la posibilidad de un juicio por complicidad en traición y por consiguiente una pena de muerte. Estados Unidos ha dicho que eso iría en contra de las garantías que han dado, aunque defensores de Assange no confían en esos argumentos. Terminada la audiencia de hoy, los magistrados dijeron que reservan su decisión y que luego de algunos análisis será comunicada a las partes, posiblemente a inicios del próximo mes. Fecha tentativa, el 5 de marzo. Y en 2010, Julian Assange fue protagonista de la que ha sido considerada la mayor filtración de documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos. Por ello, ese país pidió su extradición al acusarlo de conspiración por espionaje y también delitos informáticos. William Young con los antecedentes de este caso.
El escándalo se destapó en 2010. Fueron 400.000 reportes clasificados sobre la guerra en Irak, otros 90.000 sobre el conflicto en Afganistán y unos 800 de la prisión de Guantánamo que se hicieron públicos. El hecho fue considerado como la mayor filtración de documentos reservados del gobierno de Estados Unidos. Usando su página web, Wikileaks, el hacker australiano Julian Assange reveló secretos de la estructura de agencias de inteligencia y material clasificado del ejército estadounidense que incluía archivos de los conflictos en Medio Oriente. Para Washington, estas filtraciones pusieron en grave peligro a agentes, miles de soldados en Irak y Afganistán, además del riesgo para personal del gobierno y colaboradores estadounidenses. Luego Wikileaks, también en 2010, reveló más de 700.000 documentos diplomáticos de Estados Unidos y cables de sus embajadas en distintos países, que fueron difundidos de forma simultánea por influyentes periódicos del mundo. Esta filtración masiva, según el Departamento de Justicia de ese país, provocó que Assange sea acusado de 18 cargos de espionaje e intrusión informática. Pero en 2012, una sorpresiva aparición de Assange desde la Embajada de Ecuador en Londres le dio un respiro y le permitió escapar de la justicia al recibir asilo diplomático por orden del expresidente Rafael Correa, incluso la nacionalidad ecuatoriana. Allí permaneció 7 años, dando foros, entrevistas, patinando en los pasillos, realizando fiestas y recibiendo visitas. Pero su comportamiento lo convirtió en un huésped indeseado. En el gobierno de Lenín Moreno se le revocó la nacionalidad y el asilo. Agentes de Scotland Yard lo detuvieron en abril de 2019. Ahora su batalla legal en Reino Unido está en la etapa final para saber si será extraditado a la justicia de Estados Unidos por los secretos revelados. Casi 3 meses de gestión, el presidente Daniel Noboa confirmó que lo más probable es que vaya a la reelección. En una entrevista televisiva se pronunció también sobre temas económicos y de seguridad. Fabiola Santana con un resumen de sus declaraciones. Daniel Noboa ratificó anoche en una entrevista en RTS que no descarta correr en la campaña presidencial para el periodo 2025-2029. Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país. Segundo, que tan agotado estoy. Tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales. Pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país. El presidente aprovechó para hacer un balance de 3 meses de gestión. En seguridad ratificó que los militares no saldrán de las cárceles hasta que haya paz total y cambios en el SNAI. Asimismo, como una estructura administrativa en el SNAI que hemos tenido que cambiar desde cero, ahí ya podrá entregarse pues la administración al SNAI, igual con cierta supervisión de lejos del ejército. Los militares no van a salir en ningún futuro cercano. Sobre la consulta popular se refirió a su propuesta de tener juzgados especiales para evitar que delincuentes abusen de acciones de protección. También habló del trabajo por horas. No es retroceso porque proporcionalmente por hora se ganaría más. En la contratación por horas igual existen beneficios del seguro social. Entonces, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. En cuanto a la optimización estatal, el mandatario dijo que despedirá y meterá presos a funcionarios de empresas públicas donde se ha detectado corrupción. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficiente sus costos y volver a estas empresas más eficientes, como, por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CENEL, SELEC, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas, porque ahí hay muchos caliches. Y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero de todos los ecuatorianos. Noboa está contento con su popularidad. Le tranquiliza, dijo, la aceptación ciudadana de su gestión. Alivio, siento felicidad, pero todavía, digamos que no duermo tranquilo todas las noches porque sé que nos falta mucho por hacer.
Ahora dijo que se enfocará en el crecimiento económico, la atracción de inversión extranjera y la promulgación de un marco legal que castigue a los delincuentes y premie a los que hacen bien las cosas. El Ministerio de Producción aseguró que no están suspendidas las exportaciones de claveles ecuatorianos a Rusia. A pesar de ese anuncio, productores explican que sí hubo pérdidas por las retaliaciones de ese país contra Ecuador. Teo Cuenca describe la situación. A pesar de que el Servicio Fitosanitario de Rusia anunció la suspensión del ingreso de claveles ecuatorianos desde el pasado 9 de febrero, esa medida nunca se cumplió. Y ahora que Ecuador ya superó las tensiones diplomáticas con ese país por el intercambio de material bélico con Estados Unidos, el Ministerio de Producción y Agrocalidad en un comunicado ratificaron que no existe ninguna inhabilitación que afecte al sector floricultor, que temía perder más de $1 millón en cargamentos de claveles mensuales, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Sin embargo, uno de los 5,000 productores de esas flores de la provincia de Cotopaxi confirmó a Televisazo que el impasse entre ambas naciones sí generó pérdidas en las 300 hectáreas que están sembradas en esa localidad. Lamentablemente nosotros teníamos ya proyectado sacar unos 640,000 tallos de claveles para vecinos Rusia. Con estos impases que ha habido no hemos vendido durante 3 semanas. O sea, con esta va 3 semanas. Solo entre enero y noviembre de 2023, Ecuador envió a Rusia 133.163 toneladas de flores, lo que representó $760,000. Es el 8º producto exportado a ese país. Un tribunal de la Corte Nacional ratificó la prisión preventiva en contra de Jorge Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Su defensa pretendía que le dicten otras medidas que Glass pueda cumplir desde la Embajada de México en Quito. Jacqueline Rodas cubrió la audiencia. La Corte Nacional ratificó la prisión preventiva en contra de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. Luego de 5 horas de deliberación, el tribunal negó la apelación presentada por su abogado, quien aseguró que el ex vicepresidente sigue en la Embajada de México en Quito y pidió que en lugar de la prisión le dicten medidas alternativas que pueda cumplir desde la sede diplomática. Pero los jueces acogieron de forma unánime los argumentos de la fiscal Diana Salazar, quien se opuso a la revocatoria solicitada. Ella recordó la gravedad del caso. Dijo que Glass y otros 2 procesados incurrieron en peculado al desviar $367 millones de la Ley de Solidaridad, que debían usarse únicamente en obras prioritarias para las zonas afectadas por el terremoto de 2016, y que en lugar de construir casas para los damnificados, hicieron parques para beneficiar a contratistas amigos. Más temprano, hubo un incidente en la audiencia cuando el abogado de Glass pidió que Iván Saquicela se excuse. El expresidente de la Corte, que volvió a sus funciones de juez, integra el tribunal y, según la defensa del ex vicepresidente, incurrió en enemistad manifiesta al dar declaraciones en contra del correísmo. Saquicela no aceptó la acusación y no se excusó. El tribunal explicó que si querían apartar al juez, debían presentar una recusación. Además de esta medida de prisión preventiva, Jorge Glass tiene una orden de captura para que regrese a la cárcel a cumplir lo que le resta de la pena unificada por asociación ilícita y cohecho en las tramas de corrupción de los casos Odebrecht y sobornos. La Fiscalía de México confirmó que un niño ecuatoriano de 4 años consta entre los fallecidos en un ataque armado contra migrantes entre Sonora y Arizona, frontera con los Estados Unidos. Bessie Granque informa lo que sucedió en ese territorio. Tras casi una semana del ataque armado contra migrantes en el estado de Sonora, en México, autoridades de la Fiscalía en ese país confirmaron la identidad de 3 fallecidos. Entre ellos consta el niño ecuatoriano Jonciel, de 4 años de edad, quien se trasladaba junto a su mamá Estefanía Rodríguez, de 32 años. Ella resultó herida. Fue trasladada a un hospital público en Caborca, en ese estado mexicano. Ambos son oriundos de Guayaquil. Y se han echado a andar todos los procesos para la entrega de los cuerpos a las embajadas o sus familiares para que puedan ser inhumados. Según información de la Fiscalía, eran 3 vehículos donde se trasladaban cerca de 14 migrantes, quienes fueron atacados por grupos armados. Este miércoles se conoció que existe una segunda víctima mortal ecuatoriana, Karina Ortega, quien viajaba con su esposo y su hijo. Ellos son oriundos de Cuenca, en Azuay.
La información fue difundida por el portal 1-800 Migrante. Datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos revelan que en lo que va de 2024 se registra la detención y expulsión de 51,000 ecuatorianos que trataron de ingresar de forma irregular a ese país. 6,000 migrantes más que el año anterior. Migrantes ecuatorianos en Nueva York reciben beneficios del programa de bienestar social gracias a un cambio de reglas, pero que es cuestionado por los residentes de ese estado. Fabiola Santana explica de qué se trata. Nueva York cambió las reglas para beneficiar con dinero en efectivo a personas necesitadas. Según el New York Post, el cambio permitirá que migrantes con solicitud de asilo pendiente puedan acceder al programa denominado Asistencia de Red de Seguridad. Este bono estatal es para pagar alquiler de vivienda, servicios públicos y otras necesidades. Esta medida está vigente, según el Post, desde mayo, pero ha sido manejada discretamente por una razón. Genera cuestionamientos por parte de los contribuyentes del Estado y de sectores políticos que consideran que atraerá a más extranjeros. Las críticas generaron que la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados a cargo del programa se pronuncie en las últimas horas. Lo hizo limitándose a decir que solo el 10% de los inmigrantes cumplen el requisito. Los medios de Nueva York consideran que ingresaron 173,000 inmigrantes desde 2022, o sea, solo 17,000 son atendidos por el programa. 18,000 ecuatorianos indocumentados están en los albergues a la espera de la ayuda pública. No se conoce cuántos de ellos acceden al bono que causa polémica en esa ciudad. Activistas denuncian que soldados de la Guardia Nacional de Texas agreden a los migrantes para que no ingresen a Estados Unidos. Uno de los incidentes fue captado en video en la frontera sur de Estados Unidos. Noticias Telemundo con el informe. El video fue grabado por la agencia de noticias EFE desde el lado mexicano en la frontera Ciudad Juárez-El Paso y muestra un efectivo de la Guardia Nacional de Texas empujando en varias ocasiones a miembros de un grupo de migrantes que ya habían cruzado a los Estados Unidos. De acuerdo a activistas, las acciones del militar estadounidense, quien no fue identificado, además de agresivas, son una violación a los derechos de los migrantes. Es inhumano, por donde usted lo quiera ver, tanto como para nuestros paisanos como para todo el que está inmigrando ahorita. Testigos que estaban presentes aseguran que al ver que estaban siendo filmados, uno de los militares apuntó un rayo láser contra las cámaras de EFE. Muchos migrantes están preocupados con la mano dura del gobernador Greg Abbott en la frontera. Nos han devuelto a nuestra Tapachula otra vez, que fue la cuarta vez que volvemos a subir, arriesgándonos en el tren porque no nos venden pasajes. En octubre del año pasado se grabó otro incidente en el que se ve a un soldado recriminando enérgicamente a un hombre el haber intentado cruzar con un niño la Valle de Púas. Las autoridades no respondieron tampoco en esa ocasión. El gobernador Abbott ha tomado pasos porque él necesita proteger a los ciudadanos de Texas primeramente, siendo que el presidente no lo está haciendo. La gran preocupación de activistas es que incidentes como estos podrían repetirse con más frecuencia una vez que entre en vigor el próximo mes la nueva ley SB4 que criminaliza a inmigrantes que entren irregularmente al estado. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene hasta 30 días para pagar $355 millones de multa, más intereses impuestos por un juez como sentencia en un juicio civil por fraude empresarial. Expertos creen que Trump no llegará a un estado de bancarrota, pero que el monto es un golpe a sus finanzas y a las de sus empresas que no podrán hacer negocios en Nueva York por los próximos 2 años. El expresidente estadounidense Donald Trump sufre un duro golpe en el bolsillo, con la sentencia impuesta por una corte de Nueva York en un juicio por fraude empresarial y falseo de riqueza. El juez lo declaró culpable de inflar el valor de su patrimonio hasta en un 2000% para conseguir mejores préstamos bancarios y pólizas de seguro. Por ello lo sentenció al pago de una multa de $355 millones. Para lograrlo, Trump tiene el plazo de hasta 30 días o asegurar una fianza. Es decir, que deberá contratar a una empresa que funcione como garante de que la cancelará. Pero la cuenta no termina ahí. Además del pago de la multa y de los honorarios de su garante, el exmandatario deberá cancelar 100 millones más en intereses totales. Y por cada día que demore, se le agregan $87,000. Desde el punto de vista financiero, esto no llevará a la bancarrota al expresidente que tiene un patrimonio de más de $2.600 millones. Pero dejó a su empresa, la organización Trump, sin director.
pues el juez también le prohibió dirigir cualquier compañía en Nueva York durante 3 años y sus hijos también fueron vetados por 2 años. El castigo económico además afecta la imagen de millonario todopoderoso de Donald Trump, quien ha pasado gran parte de los últimos meses en cortes por distintos cargos. En uno ya fue condenado a pagar $87 millones por difamar a una escritora. Y el 25 de marzo enfrentará el próximo por maquillar las cifras de su empresa, con la finalidad de esconder el pago a una actriz porno a cambio de ocultar su relación. Tragedia por derrumbe en una mina de oro en Venezuela. 30 cadáveres fueron hallados y otras 100 personas quedaron sepultadas por toneladas de tierra y lodo. Brigadas buscan más cuerpos, trasladan a los heridos y salvan a los sobrevivientes, informa Pedro Jiménez. La montaña en la localidad de Alto Paragua, en el estado de Bolívar, se derrumbó sobre centenares de personas. Videos compartidos en redes sociales muestran el instante del colapso y de un segundo momento cuando trabajadores del sector intentaban el rescate de los afectados. Ocurrió al final de la tarde del martes y recién esta mañana se tuvo una primera evaluación. El alcalde habló de 30 personas fallecidas, pero además de unas 100 que están sepultadas en el lugar. El deslizamiento los dejó bajo toneladas de lodo y rocas a una profundidad aproximada de 35 metros. El sitio está en una región minera donde hay yacimientos formales, pero también ilegales como el de este caso. Una mina a cielo abierto donde se asientan centenares de obreros en labores artesanales para sacar oro. El derrumbe se produjo por la erosión provocada en la base del cerro, en un sector de muy difícil acceso. Los heridos son llevados al hospital de la ciudad más cercana, ubicada a 2 horas del lugar, y la búsqueda y recuperación de más cuerpos continúa. En Chile, varias familias que fueron víctimas de adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet se reencontraron. Iliana Suárez amplía el tema. El aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago fue el escenario de un conmovedor encuentro de familias separadas durante la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990. Desde Nueva York, Estados Unidos, llegaron 5 víctimas. La Fundación Connecting Roots fue la que facilitó el reencuentro. María Hastings, otra de las víctimas, llegó desde Tampa, Florida. Nunca pensé que vendría a Chile, pero después de enterarme de mi adopción, que fue ilegal, y todo lo que pasó, decidí que sí, y ahora mi familia está ahí. Estos chilenos fueron víctimas de las adopciones irregulares. Hay 20,000 casos investigados con mujeres indígenas o de procedencia humilde a las que forzaron a entregar a sus hijos o les decían que habían fallecido en el parto. Casas de acogida, hospitales, hoteles, médicos, abogados, jueces y diplomáticos participaron en este delito bajo la protección del Estado. Muchas de las familias adoptivas también fueron engañadas sobre el origen de los bebés. Para los padres, tíos y hermanos, que en su mayoría son de la tercera edad, hallar a sus seres queridos se convirtió en una carrera contra el tiempo para poder sanar su pasado. En España, 500 tractores y más de 100 buses con agricultores llegaron a Madrid para una protesta frente al Ministerio de Agricultura y Pesca. La manifestación fue convocada por la organización Unión en contra de las políticas agrarias en ese país y en Europa. Estas muestras de rechazo se llevan a cabo desde hace 2 semanas en otras naciones, cortando vías con tractores en diferentes puntos. Exigen medidas más flexibles para los trabajadores, cambios en las exigencias normativas ambientales y ayudas por la sequía, entre otras demandas. La Contraloría General del Estado confirmó que será un examen especial a la designación y posesión de Andrés Guzmán como ministro del Deporte. Además, el funcionario deberá comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Más información con Diego Puente. El ministro del Deporte, Andrés Guzmán, tiene problemas. Ya no solo una pugna con la directiva del Barcelona, sino, y esto desde el viernes 16, con la Contraloría y la Asamblea. La Comisión de Fiscalización del Legislativo exigió que vaya a la siguiente sesión. Todavía no hay una fecha establecida, pero sí un tema: las denuncias que le impiden ejercer un cargo público. Según los señalamientos, Guzmán viola la Constitución al tener acciones en 2 empresas que mantienen contratos de concesión de frecuencias con el Estado. La convocatoria se formalizó tras la comparecencia del Contralor Mauricio Torres en la comisión. Él informó que el ministro solicitó el viernes un examen especial.
Un pedido tardío porque la institución ya había tomado la decisión de iniciar un proceso. Las acusaciones a Gushmer son similares a las que enfrenta Sebastián Corral, secretario de la administración del gobierno de Guillermo Lasso. Él es investigado por haber ejercido el cargo en las mismas condiciones que Gushmer. La Fiscalía ya recibió el informe de la Contraloría sobre Corral con indicios de responsabilidad penal. Aquí lo raro es por qué no se emitió o se hizo el examen. Si la denuncia fue en mayo, no se la hizo a tiempo, porque inclusive podría haber alcanzado a una destitución en el periodo que todavía estaba presente el señor exsecretario. En el caso de Corral, el Contralor Torres confirmó que se aplicó una multa al expresidente de la República, Guillermo Lasso, de 15 salarios básicos, $6.900, por la nominación de Corral en su gabinete. El viernes será la audiencia de formulación de cargos contra Vivian Hernández, abogada vinculada al correísmo, según la Fiscalía. Será acusada de lavado de activos por supuestamente crear una red de empresas para cometer ese delito, en la que involucró a familiares y amigos también. Luisa María Heredia actualiza este caso. La audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de la abogada Vivian Hernández, quien ha sido identificada como la operadora jurídica del correísmo, será este viernes 23 de febrero. Así lo decidió un juez de garantías penales. Según la teoría del caso Amistad, que es como lo denominó Fiscalía, Hernández tejió una red integrada por al menos 29 compañías para cometer el delito e involucró a familiares y amigos, entre ellos su madre, Aida Velástegui, quien aparece como accionista en 2 de las 5 empresas en las que Vivian Hernández es gerente general en Ecuador. Una de ellas se dedica al asesoramiento legal. El presidente y accionista de esa firma es Luis Ortiz, quien también tiene participación en otras 8 empresas y será procesado por Fiscalía. En el entramado aparecen incluso el papá de Vivian Hernández, Jorge Hernández, y una hermana, Katiuska Hernández. Iney Valero, accionista de otra firma de representación jurídica que ya rindió versión ante la Fiscalía y aseguró que su relación con Vivian Hernández se debe solo a una referencia profesional. Cerca de 7.600 millones de dólares se destinan en la proforma presupuestaria a la ejecución del Plan Anual de Inversiones. Son más de 270 iniciativas priorizadas. El rubro más alto será para desvincular a servidores públicos. Más datos con Luisa María Heredia. En la proforma presupuestaria que entregó a la Asamblea el gobierno de Daniel Noboa consta también el plan de inversiones, es decir, el conjunto de proyectos que ha priorizado la Secretaría Nacional de Planificación. En total son 273 iniciativas cuyo costo, según el documento, asciende a 7.599,69 millones de dólares. Entre los programas más relevantes están el proyecto de gestión de empleo público, que es el plan de desvinculación de servidores de diversas instituciones y que tienen diferente modalidad de contrato para reducir el tamaño del Estado y optimizar el gasto. El monto es de 230 millones. El segundo rubro más alto es para el programa de desarrollo amazónico, 158,06 millones de dólares. Con esto busca mejorar las condiciones de vida de la población de esa región. Sigue en la reestructuración del sistema carcelario con 125 millones de dólares y el proyecto de reconstrucción por el terremoto de 2016 con 104,65 millones, que permitirán cubrir el pago de obras que siguen en ejecución en Manabí y Esmeraldas. En el plano social, el plan incluye varios proyectos, como la reestructuración de infraestructura educativa. Hay una asignación de 54,08 millones de dólares. Implica la repotenciación de planteles. Aparece también el programa Creamos Vivienda, que tiene como finalidad dotar de bienes de interés social y público a la población en extrema pobreza. Y la reingeniería hospitalaria para los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención, presupuestado en 34,03 millones. Para mejora vial y productiva, el proyecto de atención de emergencias viales, con el que se pretende reconstruir infraestructuras de transporte por 38,40 millones de dólares. Y el proyecto de diversificación agroproductiva con 27,97 millones para incrementar la capacidad de los pequeños y medianos productores. Y finalmente, en el campo de la seguridad se habla del fortalecimiento de la Armada con 46,03 millones, lo que implica la repotenciación de corbetas misileras, la implementación de una brigada de caballería en Manabí que cuesta 35,48 millones de dólares, la recuperación operativa de la aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana valorada en 30,32 millones y el equipamiento para policías a escala nacional presupuestado en 26,69 millones. Pero cabe indicar que el monto total del plan anual de inversión que aparece en la proforma incluye 5.800
164,96 millones destinados al pago de amortizaciones de la deuda interna y externa y los costos asociados por reconocimiento de sentencias o laudos nacionales e internacionales. Es decir, que los 1.743 millones de dólares restantes son los recursos que permitirán ejecutar los proyectos. En el presupuesto de este año, el gobierno ha destinado 214 millones de dólares más que el año pasado para el Frente de Seguridad. De ese monto, el porcentaje más alto lo recibirá el sistema penitenciario. Paul Romero con el informe. Después de los sectores de salud y educación, el presupuesto para seguridad es el tercer rubro más importante de la proforma del 2024 enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. En ella, el gobierno asignó a las entidades de seguridad 3.519 millones de dólares. Esto es 214 millones más que el año anterior. Dos instituciones recibirán más dinero que el 2023. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que pasó de 122 millones a 229 millones, de los cuales 125 millones están destinados a la construcción de nuevas cárceles, adquisición de equipos de seguridad y capacitación a los guías penitenciarios. El presupuesto para el Ministerio del Interior subió de 78 millones en 2023 a 90 millones ahora. Mientras tanto, en las otras instituciones existe una leve reducción con relación al presupuesto devengado en 2023. Ministerio de Defensa de 1.630 millones a 1.541 millones. Policía Nacional de 1.460 millones a 1.433 millones. Esto porque ya se hicieron las adquisiciones más relevantes. Para el Centro de Inteligencia Estratégica sí hay una reducción importante de 69.7 millones a 21.6 millones de dólares. En la proforma hay 626 mil dólares para la extinta Secretaría de Seguridad. Hasta aquí suman 3.293 millones de dólares de los 3.519 atribuidos. Los 266 millones restantes van a gastos de servicios básicos, mantenimiento y movilización de la fuerza pública. Las fuentes de financiamiento para sustentar el presupuesto del Estado provienen en su mayoría de impuestos y préstamos. Sin embargo, Adriana Bermeo precisa que hay otros rubros. Veamos. El país dependerá de impuestos y préstamos para financiar su funcionamiento. En la proforma presupuestaria 2024 se detallan las cifras y fuentes para cubrir 35.536 millones de dólares. Los ingresos permanentes ascienden a 19.928 millones. El monto más importante proviene del pago de impuestos, que suma 15.715 millones de dólares. Tasas y contribuciones, 1.955 millones. Transferencias corrientes, 1.240 millones de dólares. Rentas y multas, 882 millones. Y venta de bienes y servicios, 103 millones de dólares. En los impuestos está incluida la recaudación de las 3 leyes económico urgentes aprobadas por la Asamblea Nacional. Hay otros ingresos cuyos montos se definen en el mercado internacional. Se denominan no permanentes y en la proforma suman 4.110 millones de dólares. La recaudación más importante proviene de la venta del petróleo, que en el 2024 se proyecta que sea de 14.340 millones de dólares. Sin embargo, solo 1.205 millones de dólares se han tomado en cuenta en la proforma, porque lo demás se destina a subsidios, costos de producción de Petroecuador y asignaciones para provincias de la Amazonía. De esta forma, el total de ingresos permanentes y no permanentes ascienden a 24.039 millones de dólares. Es decir, que faltan 11.497 millones de dólares para cubrir la totalidad de la proforma. El gobierno busca financiar con préstamos ese monto. 4.900 millones de dólares con deuda interna, como la emisión de bonos del Estado, y alrededor de 6.550 millones de dólares con deuda externa, con préstamos de los multilaterales. En abril, el gobierno se reunirá con el Fondo Monetario Internacional para intentar conseguir más recursos. Este jueves la Asamblea Nacional intentará tomar una decisión sobre las reformas al Código Integral Penal. La bancada oficialista confirmó que pedirá que se voten de forma independiente las modificaciones al COIP, que se tratarán también en la consulta popular. Informa Patricio Díaz. La posibilidad de conseguir 70 votos para aprobar parte de las reformas al COIP encuentra dificultades. El oficialismo propone votar en 3 bloques. Uno de ellos incluye los temas que están en la reforma y que también serán parte de la consulta popular.
La bancada, con sus 24 votos, se abstendrá en ese punto. Los temas que coinciden entre la reforma y la consulta popular tienen que ver con el endurecimiento de penas en al menos 9 delitos. Terrorismo, financiación de terrorismo, producción de drogas, tráfico de drogas, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas y lavado de activos. Entonces, estos están alineados con algunas reformas al COIP que se están presentando, pero esas nosotros ya las vamos a manejar desde la consulta popular. La coincidencia con la consulta también tiene que ver con los delitos que no recibirán beneficios penitenciarios. El presidente propone otros adicionales a los que tiene el texto de la Asamblea, como minería ilegal, testaferrismo, porte de armas ilegales, tráfico de influencias, entre otros. En el oficialismo reconocen las dificultades que hay para encontrar apoyos a su propuesta. Por eso, en la misma bancada, ven que la última opción sería que la reforma regrese a la Comisión de Justicia, aunque en ella la mayoría sea correísta. Es posible si hay un compromiso político de que esta ley salga, porque tienes la otra posición, la posición totalmente extrema, que es de los asambleístas se construye gente buena, de votar todo en contra, es decir, la ley no va a pasar. Entonces, quedaríamos con un trabajo innecesario de parte de la Asamblea. La decisión de la Asamblea se conocerá este jueves. Los legisladores están convocados a seguir con el debate de las reformas al COIP a partir de las 11 de la mañana. Seguridad, industria en expansión. En esta nueva entrega sobre la industria de la seguridad que despunta por la incidencia del crimen organizado, Televistazo muestra cómo chompas, camisetas, mochilas y chalecos están siendo ahora blindados. El costo oscila entre $350 y $3.000. Diego Puente con el reporte. Parece ropa normal fabricada en Guayaquil, hecha con nylon o algodón, pero contiene placas sintéticas que soportan impactos de balas de pistolas y revólveres. Esta nueva industria crece, fabrica prendas balísticas que pasan desapercibidas mientras protegen la caja torácica. Estos chalecos están diseñados para que los forros y la parte externa se pueda sacar y lavar como cualquier otra prenda, y el panel balístico sí tiene que tener cuidados especiales de lavar con paños húmedos, y la prenda es termosellada al 100% para que no le entre agua ni humedad. La demanda de las camisetas, chompas y chalecos ha crecido en esta empresa en 300% con relación al 2022. Esta otra fábrica está en Quito. Para las prendas balísticas usa un polímero de alta densidad llamado Dyneema, desarrollado en Holanda. Es más liviana y reduce el grosor de 1 centímetro a 5 milímetros. El año pasado vendió 6.000 chalecos antibalas y prendas de protección, el doble que en el 2022. Tenemos abogados, fiscales, tenemos doctores. La eficiencia de los chalecos es 2 veces superior a la tecnología conocida. No solo detiene las balas, evita un hundimiento de más de 44 milímetros, lo que puede provocar heridas mortales. Para vender sus productos, obtienen certificaciones en el extranjero y pasan revisiones periódicas. En el país, los costos de las prendas varían de acuerdo con la calidad, el tamaño, el material utilizado y los componentes. Hay equipamiento desde $350 hasta $3.000. La industria también fabrica mochilas. La idea es que estudiantes puedan protegerse en casos de tiroteo. Mañana, en otra entrega de esta serie sobre la industria de la seguridad en el Ecuador, Televistazo revelará cómo la seguridad armada privada en las carreteras también está en auge. Y la policía ejecutó una serie de allanamientos en Guayas, Los Ríos y El Oro para detener a miembros de bandas consideradas terroristas. Entre los capturados hay 2 cabecillas de los Lobos. En la Amazonía, en cambio, fue detenido un extranjero que mató a un agente. Diego Cuenca con el informe. La policía realizó 2 allanamientos en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ingresó a viviendas donde habitan miembros de la banda criminal Los Lobos, entre ellos un cabecilla. 8 personas fueron detenidas, que según los agentes son las responsables de los robos violentos en las carreteras, especialmente en el anillo vial de ese cantón. El operativo se extendió a la provincia de El Oro, donde 7 personas quedaron capturadas en Machala y Huaquillas. Entre ellas también consta un jefe de Los Lobos, considerado como un objetivo de intermedio valor, acusado de delincuencia organizada, y los otros implicados por asalto y robo.
La mañana de ese miércoles en el cantón Gualaquiza, en Zamora Chinchipe, capturaron a un extranjero que, según la policía, es el responsable del asesinato de uno de sus compañeros, que ocurrió el martes durante una persecución tras el robo a una joyería del cantón Yanzasa. Mientras en Guayaquil, más de 450 policías ingresaron al sector Los Esteros en el sur de la ciudad. Hicieron 13 allanamientos donde detuvieron a 9 personas que en su poder tenían armas de fuego, droga y una decena de equipos electrónicos. Lluvias se extienden con estragos. Más de 1.000 hectáreas de cultivos han sido afectadas en todo el país por las lluvias. Una historia que, a pesar de repetirse en cada invierno, según los agricultores, no ha derivado en acciones determinantes por parte de las autoridades para mejorar la situación del agro. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Una vez más, esta es la situación del agro en el invierno. Hectáreas de cultivo bajo el agua. Televistazo recorrió plantaciones de diferentes alimentos y constató los daños, que se agravan con la intensidad de cada lluvia. Los últimos datos oficiales dan cuenta de 1.135 hectáreas impactadas, 222 de ellas totalmente perdidas durante los primeros meses del año. Las provincias con más afectaciones son Los Ríos, Guayas, Bolívar y Manabí. Pero esto es cíclico. En el 2023, el invierno dejó hasta abril 16.000 hectáreas de cultivo afectadas y pérdidas por $200 millones. Cambios determinantes entre cada invierno no han existido, dicen los arroceros de Santa Lucía y Daule. Por eso se repite la historia año tras año. Dicen que en ocasiones sí ha llegado uria o kits agrícolas, pero no en la cantidad suficiente, mucho menos acciones fundamentales para solucionar los problemas del agro. La limpieza de canales de riego, los desasolves de los ríos. Entonces, esas son las consecuencias de no trabajar para el pequeño agricultor. En Los Ríos pasa algo similar. Hectáreas de cacao inundadas. La fruta se pierde nuevamente en Babahoyo y Montalvo, que en el invierno anterior fue declarado en emergencia. Desde entonces a la fecha, diferentes niveles de gobierno emprendieron acciones, pero que duraron poco. Tras la declaratoria de emergencia en marzo del año anterior, la prefectura levantó una vez más el muro para contener el caudal del río Santa Rosa, que inundó hectáreas de arroz, maíz y cacao en el recinto La Maravilla. Sin embargo, un invierno después, el muro volvió a ceder. Acá dicen, no ha llegado uria o kits. El agua del río volvió a inundar las plantaciones e incluso impide el paso de vehículos de transporte. Hasta ahorita no hay ninguna solución. Kits, uria, semillas, ¿con algo de eso? Ninguna, este año no, ni otros años tampoco. El ministro Danilo Palacios aseguró que se ha dado capacitaciones, entregado 6 tractores, 755 kits agrícolas, 13.000 títulos de propiedad de tierras y que hay un plan de contingencia al que se destinarán $5.4 millones. Nosotros hemos aplicado 3,5 millones en el tema de paquetes tecnológicos que los tenemos listos para poder ser entregados, ¿no? Conjunto tanto con los GAT y con las prefecturas, se está trabajando porque ellos son los encargados de hacer trabajos de infraestructura. Sin embargo, quienes viven del campo dicen que basta con ver las repercusiones que deja una vez más el invierno para demostrar que no es suficiente y que aún hay una gran brecha para llegar a cumplir los objetivos planteados. Al menos 5 vías del país registraron incidentes por las fuertes lluvias, deslaves que ocasionaron incluso el fallecimiento de una persona. Carla Delgado con el reporte. Dos horas de intensas lluvias en el cantón Balsas, provincia de El Oro, provocaron una decena de deslaves que destruyeron la vía San Roquito-Piñas. 2.000 familias de 5 sectores del cantón quedaron incomunicadas. Franco Espinosa, de 73 años, falleció cuando al cruzar por la vía fue arrastrado unos 100 metros por un río de lodo. Los bomberos recuperaron el cuerpo. Los daños en la vía incomunican a 50 granjeros que no han podido sacar sus productos y acusan a la prefectura de El Oro de no dar mantenimiento a la carretera. En la vía Chones-San Vicente se reportaron deslizamientos entre los sectores de La Margarita y Simbocal, causando el cierre de esta vía.
mientras que en el ingreso a Las Jaguas, en la provincia de Manabí, hay un tramo inundado por el desbordamiento del río Puerto Viejo. En Pueblo Nuevo, en Muisne, llovió durante 9 horas. Los daños en la vía principal, que han sido evidentes desde hace 6 meses, se agravaron. Sus habitantes reaccionaron cerrando la carretera durante 2 horas y pidiendo que las autoridades los atiendan. 5 casas resultaron con paredes cuarteadas y hay calles con enormes fisuras. En Chimborazo, el ECU 911 reportó el cierre de la vía Lausí-Huigra-Guayaquil. Un deslizamiento dificulta el tránsito en el sector de Lumas. Docentes, investigadores y universidades realizaron exámenes al agua de lluvia estancada y encontraron bacterias y virus peligrosos. Elaine Sánchez explica cómo se genera esa fuente de contaminación. Las lluvias traen un enorme problema sin solución por ahora. Las aguas estancadas se vuelven una fuente de contagio de innumerables enfermedades como leptospirosis, hepatitis, hongos en la piel, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Hasta aquí llegó un grupo de docentes e investigadores de la Universidad de Guayaquil para estudiar los microorganismos en el agua. El muestreo fue hecho en 46 puntos. El hallazgo causa una alarma. Encontraron 63,000 colonias de bacterias consideradas peligrosas y resistentes. Hasta el virus del COVID apareció en las muestras. Estamos ahora midiendo parámetros físico-químicos, temperatura, pH, ¿no, verdad? Oxígeno disuelto. Las bacterias identificadas son Escherichia coli, presente en heces humanas y de animales, que puede causar náuseas, vómitos y dolor abdominal durante 8 días. La bacteria Campylobacter provoca dolor de cabeza y vómitos al mínimo contacto y requiere tratamiento de 6 días. Legionella pneumophylla causa infecciones respiratorias similares a una gripe con fiebre, dolor muscular y tos. Afecta más a hombres que a mujeres. El consumo de tabaco o alcohol agravan la enfermedad. Pseudomonas aeruginosa provocan inflamación en la piel, principalmente en tejidos afectados como heridas y quemaduras. Otro efecto común es la infección de oído. En el contacto físico, por ejemplo, de los pies con este tipo de agua, pueden ingresar algunos parásitos. La fuente de contaminación del agua lluvia es la basura doméstica, deficiente alcantarillado, orina, heces de animales y humanos. En la sierra hay menos agua estancada, pero hay charcos contaminados, principalmente con E. coli y la bacteria Campylobacter, que afecta a perros y gatos que presentan síntomas de leptospirosis. Si es que ingresamos a estas aguas, deberíamos evitar el contacto directo con la piel. Por ejemplo, ponerse botas. Las aguas de lluvia estancadas y las altas temperaturas favorecen la proliferación de mosquitos que transmiten el dengue, Zika y chikungunya.